Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago, diciendo: atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Nótese que Pablo es muy enfático y muy preciso al calificarlos de religiosos, porque habían un sinfín de religiones y todas en una característica muy importante, que era la idolatría, lo que nos lleva a darnos cuenta que la idolatría no es solamente la elaboración de ídolos de piedra, de yeso o de madera. Entonces Pablo, lleno de la unción del Espíritu Santo, les dijo: atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Nótese que dijo claramente: en todo observo, es decir, me doy cuenta. Observar es examinar atentamente, y eso fue justamente lo que hizo Pablo. Examinó atentamente todas y cada una de las religiones que se estaban manifestando en Atenas. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, Dios con minúscula. Pero, dijo Pablo, al que ustedes adoran, pues sin conocerlo, es a quien yo anuncio. Es decir, ese altar estaba edificado para el Dios con D minúscula no conocido. Pero justamente de ahí se agarra Pablo para mostrar que hay un Dios con D mayúscula, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, altísimo y viviente, que es justamente al que él predica y al que él les anuncia, que es Pablo. Entonces dice a continuación con D mayúscula: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el universo, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos. Aquí está una de las cosas más importantes que todas las religiones deberían entender y deberían comprender y deberían practicar. Y es el hecho de que este Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien a todos da vida, aliento y todas las cosas. Nótese que aquí nos está mostrando Pablo que son tres cosas importantes que Dios hace con la humanidad. Nos da vida, aliento y todas las cosas. Las cosas que son importantes y básicas para nuestra permanencia en esta tierra. Que de una sangre, por eso es importante que entendamos que la única transfusión que necesita la humanidad es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten todos sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí tenemos que entender que por muy sanos que estemos, si Dios decide quitar su soplo de vida, su aliento de vida sobre nosotros, tendremos que entregar el equipo. Y por muy enfermos que podamos estar, si Dios no quita su soplo de vida, su aliento de vida sobre nosotros, no moriremos. Ahí está claro. El que decide los tiempos de nacimiento, de muerte y resurrección es Dios. Únicamente Dios. Para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y dónde tenemos que palpar? Dentro de nosotros. Palpando podemos encontrar a Dios que habita en este templo no hecho por el hombre,
por lo tanto, no tallado en manos de hombre, sino en este templo hecho por Dios. Este es el templo donde habita Dios y es el único templo donde habitará Dios hasta el último aliento de nuestros días. Y aquí viene la parte más impresionante que tiene la bendición y la gracia con que Cristo nos ha sustentado. Y es que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Como algunos de sus propios poetas y filósofos también han dicho, porque linaje suyo somos. Por eso es importante que entendamos que la filosofía no puede estar en contra de Dios. La filosofía es la certidumbre de encontrar la verdad, de buscar la verdad y de hallar la verdad. Y evidentemente, la filosofía no puede negarse a sí misma. El hombre intuye que el linaje de Dios somos. Y por eso es importante que entendamos que aquel que intuye que necesita a Dios es linaje del mismo Dios. Si ustedes ya lo intuyen, en consecuencia podemos afirmar que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante, ojo, a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Está claro, absolutamente claro, pero el problema no es que esté aquí en la Biblia, porque todas las religiones y todos los libros sagrados hablan de esto, pero el hombre no lo ha comprendido porque el hombre mismo se ha encargado de que al hombre no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y desgraciadamente esa ignorancia prevalece en pleno siglo XXI, cuando debería ser completamente diferente, porque se supone que hoy tenemos más conocimiento que lo que pudieron alcanzar nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, varón y hembra, en todo lugar, que se arrepientan. Ahí está la clave. Por eso la palabra nos dice que nuestros frutos sean frutos dignos de arrepentimiento, que podamos mostrar, no decir, no hablar, no presumir, sino hacer frutos de verdadero arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, totalmente diferente a la justicia humana. La justicia divina no es para condenar a nadie. La justicia humana es para condenar a todos, especialmente a aquellos desvalidos que no tienen un recurso para poder sobornar la justicia. Siempre en toda la historia de la humanidad, el dinero corrompe a la justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Qué hizo? El mismo Dios encarnado en esta tierra, mostrándonos. Por eso tenemos que entender que Jesús no vino a predicar, vino a mostrar qué es lo que iba a suceder con la humanidad cuando volviera a sus orígenes, volviera al linaje del cual venimos. Por eso es claro que somos dioses, pero en pequeño. No como dice la nueva era, que somos dioses para hacer y deshacer lo que se nos dé la gana. No es cierto.
Somos dioses porque somos imagen y semejanza del Dios altísimo y viviente. Pero, así como una gota de mar contiene al mar, pero no es el mar, así justamente sucede con nosotros. Por eso, esa es exactamente la razón por la cual no quieren que sepamos, que entendamos, que comprendamos el valor extraordinario del prodigio más grande que Jesús el Cristo pudo hacer, que es resucitar de los muertos. Pero, dice el siguiente versículo, el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y hay una razón muy lógica por todo esto, porque evidentemente pudieron haber escuchado todos estos de Atenas de la resurrección de Jesús el Cristo, pero no lo vieron. No fueron testigos presenciales de ese acto extraordinario, de ese suceso, y precisamente por eso dijeron: ya te oiremos en otra ocasión. Como sucede hoy en día cuando uno le habla a las personas de la importancia de recibir a Cristo como su Dios, su Señor y Salvador, y lo primero que dicen: estoy muy joven, todavía no es el tiempo, ya lo haré cuando ya esté viejo, cuando ya pueda dedicarme a andar metido en la iglesia, porque creen, juran y comen tierra de que eso es recibir a Cristo. Si yo recibo a Cristo, no puedo divertirme. Si yo recibo a Cristo, no puedo bailar. Si yo recibo a Cristo, no puedo disfrutar de la vida. Si yo recibo a Cristo, no podré escuchar la música mundana y todas las ataduras que nos han puesto y nos han impuesto las religiones. ¿Hasta cuándo, gentiles amigos, vamos a seguir aceptando y creyendo que la luna es de queso cuando es evidente que no es verdad? Pablo salió de en medio de ellos. Dejó sembrada la semilla, pero el único que puede hacer que esta semilla germine y crezca es el Espíritu Santo de Dios y la decisión y determinación que uno tenga para entender y comprender el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron entre ellos. La importancia de esto es que entendamos que el dirigente del Areópago fue uno de los que sí creyeron y por lo tanto recibieron a Jesús el Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Lo más importante de todo es que Pablo llevó y anunció y predicó el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, porque lo más importante de recibir a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador es que seremos salvos. Salvos no por obras, sino salvos por la gracia. Y por lo tanto, de gratis recibimos, de gratis debemos dar. Veamos cuál es la diferencia entre los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos buscan el placer del alma, es decir, el placer de los sentidos, de la mente y el corazón, porque justamente es con la mente y el corazón que nosotros podemos tener acceso a la interpretación de nuestros sentidos, a la información que puede llegar a través de nuestros sentidos para manifestarse plenamente en nuestro cuerpo. Es buscar el placer prudente que no acarree consecuencias negativas que destruyan el ideal del placer. Esto es importante que entendamos. Los epicúreos tienen cuidado de seguir conservando el placer, de que el placer no sea efímero. Los estoicos no lo buscan, o no exactamente, sino la racionalidad estricta sin espacio para el afecto o la pasión. La naturalidad del estoico es
la razón. En cambio, el epicúreo tiene como objetivo máximo o preciso el placer. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está preparada la sociedad actual para seguir sus instintos racionales o placenteros? Esa es la diferencia. Unos siguen sus instintos racionales y otros siguen sus instintos placenteros. Por favor, compártanlo, denle manita arriba y suscríbanse. Gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención y los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.